Bienvenidas y bienvenidos a SDG Media Zone. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Nos da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Mi nombre es José Gordon y voy a ser el anfitrión de este panel de discusión centrado en 3 puntos. Por un lado, vamos a hablar de la emergencia climática y cómo abordar este reto. Por otro lado, vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y el papel de la protección de la biodiversidad para la supervivencia humana. Hoy contamos con la presencia de 3 notables científicos en el terreno de la ecología, de estudios estratégicos sobre energía, medio ambiente y cambio climático. Nos acompañan la doctora Julia Carabias, destacada bióloga, ecologista y activista mexicana en favor de la conservación de la biodiversidad. Nos acompaña también la doctora Leonora Milán, que es bióloga, divulgadora y periodista, que acerca la ciencia y la cultura a los jóvenes. Y nos acompaña el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, pionero a nivel mundial de la química atmosférica. La verdad nos da mucho gusto tener este encuentro en donde vamos a hablar del tema de la emergencia climática y lo que nos dice la ciencia. Bueno, yo creo que lo primero es entender entonces este proceso de que somos parte de ella, que hemos transformado ya más de la mitad del planeta, el 75% de hecho de la superficie terrestre tiene algún tipo de impacto y el 60% de los mares. Estamos colocando en efecto a 1 millón de especies en el límite de la sobrevivencia, en peligro de extinción. No nos hemos dado cuenta de que ese ensamblaje de las especies, esa biodiversidad, que no solamente son especies, sino también son sus genes y en dónde se ubican, que son los ecosistemas, ese ensamblaje va teniendo un conjunto de funciones que están todas interactuando y esas son las interacciones que nosotros utilizamos para nuestro beneficio. No podríamos pensar la vida humana sin la biodiversidad, evidentemente. Si nosotros acabamos con esa biodiversidad o los espacios en donde se encuentra, porque no se trata de conseguir la biodiversidad a manera aislada, especie por especie, en un jardín botánico, en un zoológico, se trata de sus entornos naturales y para ello lo que es indispensable es la consolidación de las áreas naturales protegidas con grandes espacios para que esta biodiversidad pueda seguir funcionando. Muchas veces pues no tomamos en cuenta esa responsabilidad enorme que tenemos de que el progreso que tenemos, nos tenemos que asegurar de que tome en cuenta el bienestar no solo personal nuestro o de la gente que conocemos, sino de toda la sociedad y de la sociedad en el futuro. Y ese es el gran problema del cambio climático. Ya tenemos cambios muy importantes que nos están afectando hoy en día, que ya nos cuestan mucho, le cuestan mucho a la sociedad y claramente le hubiera convenido más a la sociedad no cambiar la composición química de la atmósfera al grado que lo ha hecho. Pero todavía más preocupante son los cambios que se vienen en el futuro, que si de no actuar ya en esta década, no vamos a poder parar esos cambios. Así es que es importantísimo reconocer esta enorme emergencia de cambio climático, pues aceptada por todos los expertos en cambio climático. Es el papel de la ciencia, demostrar objetivamente que sí estamos entendiendo qué es lo que pasa en nuestro planeta y todas las conclusiones están basadas en observaciones. Pero tengo que aclarar aquí, es muy importante, por importante que sea la comunidad científica y la ciencia misma, la ciencia no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La ciencia simplemente nos dice qué pasa si hacemos esto o hacemos el otro. Lo que tenemos que hacer es cuestión de responsabilidad, es una cuestión de ética. Lo que es importantísimo es que nosotros en la comunidad científica trabajemos con otras comunidades, por ejemplo, los economistas, los sociólogos, pero también los políticos, para que todos juntos armemos pues este plan de emergencia que tenemos de empezar a actuar ya en esta década. Y tenemos que estar trabajando con estas y con las dificultades enormes que representan
Y también el problema social enorme de que tenemos todavía mucha gente con pocos recursos, mucha gente pobre en el planeta, que es la que va a sufrir más cuando, si es que estos cambios de los que estamos hablando realmente se materializan. Y el problema es que de repente no tenemos la posibilidad de discernir cuál de ese conocimiento al que tenemos acceso es buen conocimiento y cuál de este no lo es. Y estamos llegando a un momento en el que estamos viendo que la desinformación tiene consecuencias graves. Y este momento pandémico es uno extraordinario para estudiar este caso en particular. El caso de cómo el estar desinformado, consumiendo noticias falsas y compartiéndolas puede tener consecuencias prácticas en la vida de las personas. O sea, estamos viendo en este momento en particular que la desinformación es peligrosa, que la gente está teniendo mucho trabajo para discernir entre lo que es buena información y que no. Y que las redes sociales están funcionando en vez de una herramienta que nos permite conectarnos y compartir cuestiones que nos lleven a un buen lugar, nos está sirviendo como una herramienta para compartir mala información de la cual mucha gente está empezando a ser víctima. Entonces, esto es una cosa preocupante en esos niveles en particular, pero también es preocupante en el tema que nos trae aquí, que es el del cambio climático. Muchos líderes mundiales y muchas personas que tienen también intereses más allá del bienestar de la humanidad y del planeta, han estado diciendo que la ciencia, que además tiene un proceso de comprobación mucho más estricto, que tiene protocolos para asegurarnos de que lo que se da a conocer se sostiene y que es conocimiento que en este momento puede responder a las preguntas que nos estamos haciendo en un momento dado. Y estas personas están diciendo que esa información que la ciencia ha obtenido como respuesta a sus preguntas no es real y que el problema del cambio climático no existe y que es fake news y que la humanidad puede seguir consumiendo, comportándose, utilizando recursos como lo estamos haciendo desde la revolución industrial para hasta ahora, y que esto no tiene ninguna consecuencia, que el cambio climático es una cosa que ocurre de manera natural y que nosotros no tenemos ninguna injerencia en esto y que para nada estamos empeorando el problema, sino que este es un problema que ocurre independientemente de nuestras acciones. Y esto tiene consecuencias súper fuertes, porque estamos viendo cómo se están retrasando las acciones que se tienen que tomar a nivel global y el problema del cambio, de la emergencia climática en realidad avanza y no estamos tomando las decisiones concretas para frenarla. Bueno, yo creo que la tarea es enorme, los retos sí se muestran muy complejos, pero yo también creo que son viables y que todavía estamos a tiempo de revertir tendencias. Por supuesto que tiene que haber cambios muy profundos, sobre todo en la voluntad de los gobernantes y en una sociedad organizada que esté clara, con información adecuada y que esté empujando hacia ese horizonte. No solamente que presione por el cumplimiento de las agendas que nos hemos trazado, sino también que se sume con su fuerza y con su energía, que es bárbara. El valor de la ciencia la tenemos que volver a posicionar. No solamente se niega la ciencia, como lo ha dicho Eleonora y el doctor Molina, sino también se desdeña. Se puede reconocer que existe, pero como que eso es tema de otros. El asunto de los políticos es tomar decisiones. Y si no se toman las decisiones basadas en el conocimiento científico, las decisiones no van a tener la certeza como si sí se toman con ese conocimiento. No es que el conocimiento científico vaya a resolverlo, es que la decisión en base al conocimiento científico va a poder tomar la ruta correcta. Creo que en términos de cambio climático la agenda está muy claramente planteada. Es necesario que el crecimiento económico de nuestros países, y mucho más claro ahora en torno a lo que hemos vivido con la pandemia, en donde el desempleo y la pobreza se está agudizando, este crecimiento económico tiene que lograrse, tiene que generarse empleos, pero tiene que desacoplarse del consumo de una energía contaminante, desacoplarse del consumo de los hidrocarburos para darle el paso ágil y contundente a las energías renovables. Tenemos que cambiar nuestras formas de movilidad. Tenemos, en la materia en la que yo me he desarrollado más, atender profundamente
el tema del cambio de uso de suelo, en donde todavía en tantos países se utiliza la roza y tumbe quema, que implica la tala de los bosques y de las selvas con fuego. Esto genera gases de efecto invernadero, pero también reduce los sumideros de la captura de carbono. Y eso está vinculado estrechamente a lo que comentábamos al inicio de la pérdida de los ecosistemas y, por lo tanto, la caza de la flora y de la fauna y de todos los organismos vivos. Entonces, ese tema de el cambio de uso de suelo ordenado y evitando ya ampliar la frontera agropecuaria para hacerla mucho más eficiente en espacios menores, en donde además se desarrollen con los procesos productivos que existen y se conocen, que disminuyen la contaminación, tratando de evitar lo más posible el consumo de los agroquímicos. Esto va a ser una ecuación positiva que puede contribuir a disminuir ese 20% de la generación de gases de efecto invernadero que contribuye fuertemente al problema de cambio climático. La educación moderna tiene que consistir en que los niños y los jóvenes entiendan lo que están aprendiendo, que aprendan a razonar. Y también tienen que aprender esto, pues sobre todo ya a nivel universitario, los estudiantes, cómo seguir aprendiendo, encontrar soluciones y poder distinguir, por ejemplo, de lo que hay en las redes sociales, pues qué es lo que es simplemente un invento o algo equivocado y contrastarlo con lo que está basado en conocimiento científico. Los científicos tenemos que trabajar con los economistas aquí y también con los sociólogos, etcétera, para hacer planes ya muy específicos, cómo podemos cambiar a las prácticas de la sociedad para seguir teniendo electricidad, para seguir teniendo la calidad de vida que tenemos, pero ya sin usar combustibles fósiles, sin usar carbón, sin usar petróleo. Y eso sí se puede hacer si todos trabajamos juntos. Resulta que después de muchos años, finalmente, con ayuda de las Naciones Unidas, se puso de acuerdo, pues prácticamente todo el planeta, con el Acuerdo de París, de que cada país tuviera pues un mecanismo, un plan para empezar a reducir emisiones. Resulta que no es suficiente ese acuerdo, tenemos que reforzarlo. Y hay que reforzarlo cada 5 años. El acuerdo se firmó en el 2015 y este año debería de ser la siguiente reunión para reforzar el acuerdo. Pero en vista de la pandemia, pues ya esto se pospuso para el año próximo. Pero ya tenemos un mecanismo y, por cierto, pues no todos los jefes de Estado están de acuerdo. Entonces tenemos que seguir insistiendo en que es importantísimo que todos los países trabajen juntos para tomar las medidas necesarias, sobre todo para problemas globales como el cambio climático. ¿Y por qué son globales? Porque no importa en qué país se hagan las emisiones, afectan a todo el planeta. Así es que la única manera de resolver estos problemas es si todos trabajamos juntos. Pero yo soy optimista porque resulta que sí tenemos soluciones, sí se puede, sí hay ya descubrimientos, patentes y inventos que son lo suficientemente buenos para resolver el problema. Todavía hay, de alguna manera, como un dejo de incertidumbre en la mente de las personas sobre el tema de la emergencia climática. Bueno, pero sí es cierto que es un problema que estamos causando nosotros. Bueno, pero es cierto que yo puedo hacer algo para mitigar la crisis que estamos viviendo, o es solamente algo que tiene que ocurrir en escalas mayores, como a nivel gubernamental. Bueno, hay montones de excusas que nos damos como sociedad para no tomarnos en serio lo que está pasando y sobre todo para no tomarnos en serio la responsabilidad que tenemos todos en la solución del problema. El problema de lidiar con incertidumbre es que la gente de alguna manera está esperando que la ciencia le dé todas las respuestas y un manual de acción que se siga como una receta de cocina y no nos damos cuenta que
La ciencia también es un proceso que va encontrando distintas respuestas a distintas preguntas, que algunas sustituyen a respuestas anteriores que ya habíamos hecho, y que la incertidumbre es parte de la labor científica del día a día. Y que si en algún momento hubo incertidumbre respecto a los términos del cambio de la emergencia climática y de nuestra participación en ello, no quiere decir que la ciencia no tenga por seguro que esto es un problema que está ocurriendo y que hay una serie de acciones que se pueden tomar para mitigarlos. O sea, me parece que hay un desconocimiento de cómo funciona la labor científica, de cómo se obtiene el conocimiento científico, y este se usa a favor de las personas para quien la desinformación en relación con la emergencia climática juega a favor. No nos gusta reconocernos como parte del problema y por lo mismo no nos gusta reconocernos como parte de la solución. A mí me parece que una estrategia muy importante para que el problema se entienda y se entienda nuestra responsabilidad para solucionarlo es hacerle ver a la gente cuán parte del problema es realmente. Hace poco hice el ejercicio de compartir en uno de mis programas una calculadora de huella ecológica, en la que la gente, metiendo ciertos datos sobre su estilo de vida, recibe al final el número de planetas que necesitaríamos tener si todas las personas del mundo vivieran como vivimos nosotros. Y el shock que tiene la gente es, creo que, una llamada de atención que puede funcionar para motivar tomas de decisiones positivas posteriores, ¿no? El entender que si yo, Leonora, que tengo en mi mente un estilo de vida muy congruente con todas las cosas que pienso y entiendo sobre la emergencia climática, necesitaríamos 1,5 tierras para sostener mis hábitos de vida, es como, wow, ¿no? Pues tengo que empezar a trabajar más en esto y a ver cómo logro yo además presionar a tomadores de decisiones para contribuir más en las cosas que yo quizá en mi estilo de vida no puedo mitigar. Eso ayuda, pero también ayuda lo que decía también el doctor Molina, que es un poco el replanteamiento de la educación desde niveles muy básicos para que se pueda desarrollar un pensamiento crítico y la gente pueda reconocer el conocimiento científico como una forma legítima de conocimiento y reconocer las recomendaciones de la ciencia como legítimas también, que de repente es una traba con la que nos enfrentamos muy fuerte al momento de comunicar ciencia y comunicar problemas tan grandes como la emergencia climática. Precisamente eso se traduce en la Agenda 2030. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen la enorme virtud de ser objetivos, que cada uno tiene sus metas, que todos están entrelazados. No se puede resolver el objetivo de la pobreza si no resolvemos el tema del hambre, si no resolvemos el tema del medio ambiente en todas sus dimensiones, y ese entrelazamiento es el que tenemos que lograr como sociedad y como gobierno. Yo creo que ahí está el reto. En México tenemos toda una base formada, no solamente científicos de altísima calidad y universidades y centros de investigación que están formando más gente y generando conocimiento, sino también lo hemos tratado de traducir a instituciones. Tenemos una ley general de cambio climático, una estrategia de cambio climático, un programa especial de cambio climático, aunque no ha salido de esta administración. Tenemos un Instituto Nacional de Cambio Climático. Tenemos tanto instituciones como marco normativo. Financiamiento hay que colocarlo correctamente. No se puede ir el financiamiento en temas que van en contra de los procesos de la sustentabilidad del desarrollo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Yo creo que nos está faltando esa sinergia, en donde una sociedad clara, movilizada, entendida, esté participando de este cambio y esté exigiendo a los gobernantes el cumplir con las agendas nacionales, internacionales, a las que nos hemos comprometido y que han sido procesos de un largo e histórico de muchas décadas, procesos de participación de la sociedad y de la academia para poder establecer las metas que nos hemos venido trazando en el tema ambiental. La ciencia reconoce que no tiene certidumbre, la certeza absoluta de lo que conocemos, cómo funciona el medio ambiente, etcétera. Pero
sí podemos hablar de probabilidades y de riesgos. Hace 10 años el panel intergubernamental de cambio climático pues decía, bueno, pues no sabemos qué va a pasar hacia finales de siglo, pero podemos hablar de un 90% de probabilidad. Hace 5 años ese 90% cambió a 95% y en los últimos 2 o 3 años, pues yo creo que ya estamos en 97 o 98%. O sea, aunque no tengamos la certeza absoluta, sí podemos afirmar pues esta cuestión de probabilidad que convertimos en riesgos. Es que trabajando en el mundo científico, con los economistas, con los políticos, los sociólogos, pues nos hemos dado cuenta que no tenemos que pedirle a la sociedad que haga sacrificios. Sí tiene que hacer cambios, pero podemos mantener una calidad de vida muy aceptable, pues simplemente tenemos que asegurarnos de que podamos convencer a toda la sociedad. Nos ayuda mucho la juventud, pero lo podemos hacer con los tomadores de decisiones de los distintos gobiernos, pero también con las empresas y los grupos sociales, etcétera. Entonces, de ahí mi optimismo. Creo que sí lo podemos hacer, pero sí tenemos una tarea enorme. Sí son cambios muy, muy importantes que estamos tratando de implementar. Tenemos que seguir trabajando muy, muy duro y tenemos que seguir asegurándonos de que estos cambios que son factibles, de que realmente se implementen, ¿no? Ese es el reto.